Empezamos a hablar. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Y estamos recién comenzando y hablamos un poco de que íbamos a comentar algo del stock. Estamos hablando un poco de la resistencia al cambio y de el control, por ahí, a personal y eso que está provocando resistencia al cambio. Lo que me llamó la atención de los comentarios en general era que quizás se veía más la resistencia en el personal civil que en el militar. ¿Puede ser? O por lo menos eso era lo que estaban comentando ustedes. Por ejemplo, la huella dactilar. ¿La mayor resistencia estaba en el personal civil? Sí, lo que pasa, señor, que por ahí el personal militar, ya con cumplir el horario de formación, ya uno ya tiene el presentismo. Y después el horario de retirada, se cumple el horario de retirada. En cambio, es más difícil el control con el personal civil, porque ellos no forman con nosotros, entonces había que establecer alguna medida para el presentismo. Yo en mi destino, por ejemplo, yo tengo personal civil docente a cargo. No tengo el control de huellas, no van a formación, pero sí me firman un libro de entrada y salida. Está bien. Y pasa que el profesor se va más temprano por X causa y bueno, uno no lo está tan sobre... Pero genera discordia con el otro que cumple el horario. Juancito Sí, se va una hora antes y yo me quedo todos los días. Y se genera esa discusión a menudo. es Entonces que por ahí a veces uno dice, bueno, listo, cortamos por los años. Todos entran a la misma hora, todos entran a la misma hora, y aquel que tenga un problema X se pide un artículo y listo. El está, tema que después, según el destino, digo, porque yo estoy en una escuela y en la escuela nosotros, en el receso invernal, por ejemplo, cerramos la escuela. Y el personal civil se va también. Y no sí, tiene sí. que tener licencia en julio. Entonces eso también genera discordia con otros destinos que siguen cumpliendo funciones en las 2 semanas de receso escolar. Sí, sí. Entonces, bueno, cada uno creo en su destino hace lo que puede, lo que cree conveniente, pero a la larga uno sale perjudicado. Sí, Uno o el otro, ¿no? o sea, yo lo veía o leía los comentarios y yo, como les comentaba, tan acostumbrado a que el horario tenía que ser tal y se terminó. Entonces me resultaba extraño el comentario de que por ahí había tanta resistencia en el personal civil. Yo estoy acostumbrado a que, bueno, hay que cumplir el horario y punto. Entonces, y que es así. Y entonces me resultó extraño, pero me pareció bien. O sea, lo quería comentar porque me resultó un poco extraño al respecto. Y después, con respecto al stock, que también fue algo que se contaba, y bueno, ahí hay que empezar a controlar. Justamente yo había armado un poco lo del PowerPoint, una de las cosas era control. Eh, no hay que ni sobreestoquearse ni que haya falta de stock. ¿Por qué? Porque si sobreestoqueamos, eh, hay, digamos, nosotros estamos en un organismo público, pero si no, el sobrestock origina pérdidas grandes. En el caso nuestro, un tema de presupuesto, que por ahí se podría destinar ese dinero a otra cosa. Ahora, hay productos que se vencen, hay productos que de repente hay que controlarlos más, no hay que, digamos, no puede ser un ejemplo, no podría ser en el caso del colegio. Voy y no tengo ni siquiera un marcador para escribir. Entonces, ahí estaríamos en una falta de stock. Tampoco que de repente tenga, no sé, acumulada 200 cajas de marcadores. ¿Y para qué si nunca las voy a usar? Entonces, el tema es el momento en que yo voy a organizar la compra. Y si voy a hacer compras periódicas, si voy a hacer un tipo de stock periódico, depende de la demanda. Si tengo una demanda continua y permanente, o sea, una demanda fija, entonces yo puedo organizar un determinado tipo de stock. Para ciertos productos o para ciertos elementos,
conviene tener un stock de protección. Entonces, yo qué sé, en un barco, y evidentemente necesito sí o sí tener algún stock de protección de algunas cosas. ¿Por qué? Pues si yo no tengo el stock de protección, tengo un problema en alta mar y no puedo estar pidiendo, a ver, ¿me traes el repuesto tal? De repente, y bueno, por ahí quedamos varados. Entonces, algún tipo de, no digo llevar una hélice, no sé, o un, no sé, un timón, pero bueno, algunas cosas creo que sí tienen que tener por un tema de eh, arreglar el arreglo, así medio urgente en medio de alta mar, porque ahí pasaría lo mismo en un avión. Algunas cosas hay que tener porque llega a haber algún desperfecto simple y hay que arreglarlo en un momento. O llegó al aeropuerto y no puede ser que por ahí podamos tener un barco en el puerto, eh, un avión en el aeropuerto por ahí parado 2 o 3 meses para conseguir un repuesto. Entonces, algún tipo de repuesto, lo que pasa es que muchas cosas son muy caras, y ahí también. Entonces, ahí está un poco si voy a usar un just in time o si voy a usar cada tanto, voy comprando, depende de la demanda que tengo. Eso en las empresas que ustedes han diseñado pasa lo mismo. Entonces, ahí es donde yo tengo que fijar, en realidad, la cantidad óptima de compra habitual para que no falte ni exceda. Si estoy en un supermercado, por ejemplo, no podría quedarme sin stock de gaseosa o de agua sin gas. Entonces, ahí es donde yo tengo que planificar el stock. Hay métodos de planificación de stock. Cualquier cosa les mando alguna filmina si les interesa. Eh, Existe y yo eso lo daba en la parte de logística. Eso más que nada se ocupa la gente de logística. Pero como lo han comentado también, por eso, para transmitírselos, que existe, hay, y es bueno que ustedes vayan planificando eso también. Es una de las partes de control que necesita. Algunos abocaron por ahí más el control a la parte financiera, pero también, evidente, hablamos de control de presentismo, hablamos de control de personal, y ahí también está el tema de que a veces al control del personal, yo por ejemplo, a veces no estoy muy de acuerdo con algunas cosas de recursos humanos, que no lo crean, con respecto, por ejemplo, a la remuneración por objetivos. Eh, es uno de los caballitos de batalla de recursos humanos, pero a veces esa remuneración por objetivos tiene que estar bien pautada. Y la verdad que el personal esté cobrando de acuerdo a determinadas cosas que de repente por ahí exceden a la persona, y no sé. Entonces, ese control que hay que hacer, hay que justamente verlo bien y el tema de la remuneración también. Cuando uno va diseñando, tiene que tener cuidado con eso. Eh, Después, yo había armado una mini filmina eh, como para mostrarles que era lo que en realidad estábamos eh, viendo. Ahora les agrando la filmina y brevemente, para así podemos dedicar a otra cosa. Hablaba del control, de los niveles de control. Está bien diseñado lo que ustedes habitualmente me habían dicho: estratégico, táctico, operativo, o el estratégico más a nivel general, el táctico a nivel ya de medio, de áreas, y el operativo ya directo hacia la función directa de controlar que está haciendo tal o cual cosa. Entonces, ver bien todo esto de control y yo a algunos les corregí alguna cosa con respecto al control y, por ejemplo, hablaba del control de inventario, de producción. Cuando diseñaron la empresa,
el control de producción, con el control de calidad, se hace permanente. Hay que hacerlo 2, 3, 4, 5, o algunos, depende de la producción, se hace por hora, o cada media hora se controla la producción, la fabricación. ¿Por qué? Porque si yo excedo, después tengo que tirar toda la producción. Entonces se hace, y esos códigos que ustedes ven en los productos, ese codiguito N225 y con la fecha, es justamente el momento en que se hizo el control. ¿Qué se hace? Se toma el producto, se guarda esa muestra, se la analiza y después se guarda para cualquier tipo de reclamo. Cuando hay algún tipo de reclamo, va y se coteja con esa muestra. Entonces, de esa forma, se ve dónde puede estar el problema y además se agarra tiempo. Porque si tengo que tirar una producción de todo un día, por ejemplo, algunos me hablaba de contar la producción por ahí una vez por mes. No, depende del producto. Si me tarda un mes en fabricar algo, pero si no, la producción hay que controlarla permanente. Es un control permanente. Si yo estoy fabricando, no sé, cerveza artesanal, tiene que ser continuo. O sea, tiene que ser cada hora y controlarla y verificar y tomar muestras y hacer un análisis químico. Bueno, todo eso es en fabricación. Ahí fijo los estándares de calidad. Entonces se va viendo que no se desfasaje, no haya un desfasaje. Lo mismo pasa en la fabricación de medicamentos. Acá que tengo gente de hospitales, así se fabrican. Más viene, por ejemplo, la metformina de afuera, ahí se me fue el de Montpellier, el de VIAP, de Alemania, y acá tienen que hacer una muestra y controlarla. Por más que venga de Alemania, con todos los estándares, acá tienen que controlarla y tienen que chequear y verificar y tomar muestras. O sea, todo eso se hace de forma permanente, por más que venga de afuera. Después el control de costos y de presupuestos, ese también es importante hacerlo, evidente, es muy importante, porque si no nos desfasamos totalmente y de repente nuestros costos, lo que pasa es que hay que trabajar con valores reales, no con valores nominales en nuestro país. Y ahí está el problema, el trabajo con valores reales. Nosotros estamos haciendo presupuestos, ustedes están haciendo presupuestos y de repente presupuestos que hicieron en enero o en diciembre del año pasado, hoy no sirve para nada. ¿Por qué? Porque si no lo hicieron valores reales, en moneda fuerte, en dólares, o con algún tipo de actualización, lo que hicieron sirve para la mitad de las cosas hoy, por la inflación de casi el 50%. Ayer sacaba con un grupo y la inflación fue un 76% hasta ahora. Y calculábamos que si sigue un 6 o un 7%, la inflación va a ser 94%, 95%. O sea que imagínense que lo que armaron, por eso a algunos yo le preguntaba, lo que armaron a principio de año ya no sirve. ¿Por qué? Porque lo que pueden comprar, nada que ver. Ese es un tema importante. Después el control económico financiero y ahí los pasos para el cambio. Y las cosas que yo necesitaba para forzar un cambio. Que la gente necesite o cree que necesita hacer cambio. Que tener aliados míos, manifestarle la visión, sacar los obstáculos que haya para este cambio, asegurar el triunfo, o sea, decir, bueno, mira, vamos a lograr esto y lo logramos y no ponemos grandes cosas a corto plazo, no, pequeñas, pero que se noten, construir sobre ese cambio y que estos formen parte de la empresa, de la cultura de la empresa. Lo hablo un poco más rápido por el tema de los tiempos que tiene Zoom. Es un tema que si usted quiere en algún momento lo podemos, aún fuera de los tiempos, un día reunirnos y hacer y hablarlo. No hay ningún problema.
porque a ver, son temas, como ven, muy importantes para ir desarrollándolos aún más. Con respecto a las dos cosas que yo les había manifestado, el trabajo práctico entonces, es el armado de esta empresa. Y con todo el material que fueron armando, que fueron consiguiendo por ahí, ver, ajustar, ahora que ya tienen mucho más conceptos por ahí, pueden ajustar alguna cosa y que les quede ya el plan de organización de la empresa, esta que ustedes han diseñado, que la verdad que eh, hubo muy buenas ideas, ¿sí? La verdad que me gustaron mucho las ideas que fueron desarrollando. Ojalá alguna vez la puedan llevar a la práctica, ¿sí? Eh, Cualquier cosa que necesiten, pueden contar conmigo, porque realmente, ya sea para el trabajo que ustedes están desarrollando ahora, como para el futuro, no hay ningún problema. Realmente hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas cosas que se puede ir organizando, diseñando. Inclusive la tarea que hoy tienen, lo que necesiten, cuente conmigo. Con respecto a el tema del parcial, o del examen, mejor dicho, la idea es esta. Va a haber 10 preguntas, multiple choice, ¿sí? Con distintas opciones, de las cuales una es correcta. Tendrá que descubrir cuál es la correcta de todas las opciones que hay. ¿Sí? ¿De qué tema? De todos. O sea, de repente, desde el primero al último, armé preguntas y va a haber una ventana larga para que entre el miércoles y el viernes, como para que tengan el tiempo de decir, bueno, hoy puedo, me siento y lo hago. ¿Sí? Son 45 minutos la duración del examen, porque son 10 preguntas, con lo cual por ahí lo pueden hacer antes. Y van a ver que muchas de ellas, y ya prácticamente las tienen, voy a bajar la mano, pues acostumbrado a la presencialidad, eh, hablo con la cámara y uno habla muchas veces con la mano. Eh, Van a ver que varias van a tener que ver con muchas cosas que ustedes o sea, todas tienen que ver con todo lo que han ido desarrollando, con todo lo que han ido yendo paulatinamente, semana a semana. Así que no es complicado para nada. Hay que buscarle la opción correcta, eso sí, pero van a ver que es sencillo de resolver, ¿sí? Y después después en el boletín ya va a aparecer la nota de promedio de todos estos trabajos prácticos que han ido desarrollando, ¿sí? Todos, por ahí me retrasé estas últimas semanas, estas últimas 2 semanas, que yo habitualmente lo corregía en el momento casi. Bueno, ¿qué pasó? Fui tomándome el trabajo de cada trabajo práctico, ir poniéndole una nota y armando un Excel con todo eso. Entonces volví a ver todos los trabajos prácticos, todos ustedes. Bueno, llevaba un tiempo. Entonces, bueno, eso fue lo que demoró la corrección, ¿sí? Porque lo que me tomé fue el trabajo de ir mirando nuevamente cada trabajo práctico. Por eso por ahí alguno le decía, mire, me encontré que le falta tal trabajo práctico que por ahí no me había entregado, porque lo que hice fue revisar desde el principio hasta hoy. O sea, revisé todo. Con lo cual, bueno, eh, me llevó su tiempo también y eso fue lo que demoró un poco más, que se deben haber extrañado de que demoraba un poquito. A veces estaba el domingo y yo el domingo les corregía. Y bueno, de repente, que les debe haber llamado la atención que el domingo estaba pendiente de ustedes. Y de repente, bueno, acá pasó que también fui viendo porque necesitaba terminar, porque como la semana que viene cierra, entonces yo tengo que ya ahora
promedio todo, voy viendo todo y ya tengo la nota. Pero si tenía que nuevamente ver, después de todo el examen, ver a cada uno, otra vez todos los trabajos prácticos y todo, me iba a llevar un tiempo que después me iban a decir, tiene que pegar las notas. Y ahí ya era más complicado. Así que por eso es que fue la demora estas 2 semanas. Les cuento para que sepan ¿cómo se llama? El, digamos, lo que se dice backstage del trabajo, pero bueno, era ir mirando eso. ¿Qué dudas tienen? Como para comentar, etcétera? O que de repente les interese, o que si quieren, en algún momento hacemos un zoom sobre alguno de los temas, como yo les comentaba, lo del stock, esto que estamos hablando hoy del personal, de la resistencia al cambio. La resistencia al cambio la van a encontrar siempre, hay que minimizarla, cuesta totalmente, porque hay que ver, digamos, hay que generar empatía con la gente. Y de repente ese cambio, si lo, digamos, tiene una exigencia superior, o si de repente la gente no ve la importancia, tal cual como me decía el capitán Pellegrini, el tema de decir, eh, vamos a equiparar y que todos, ya que además que todos cumplan. Por ejemplo, a mí hubiera sido, a ver, algo no solo raro, sino que decir, ¿por qué? A ver, están con esto cuando yo en realidad me dicen que empieza clase a las 7, yo estoy, no sé, a las 6:30 o 6:15 estoy en el trabajo. De repente eran las 10 y eran las 10 me decían, ojo que me tengo que ir, por favor, eh, si puede terminar la clase. Entonces de repente eh, que me digan, uy, hay que controlarlo, porque, y de repente un día que uno llega más tarde, le digan, ah, bueno, pero mira, y de repente por todo lo que es la ciudad de Buenos Aires, entonces no lo entendía, porque, bueno, es mi idiosincrasia también, entonces no entendía, no llegaba a entender el por qué. Así que, bueno, entendí el porqué de lo que comentaban del personal civil. ¿Sí? Eso me interesó, así lo entendía un poco más. ¿Qué les interesaría? O, qué, ¿O qué algo para mejorar? Ahora los escucho a ustedes. ¿Se escucha o no? ¿Se escuchó o no? No sé contar. Ah, algo para mejorar, no sé, que ustedes crean conveniente como para ir ajustando, o por ahí algo que ustedes crean que es importante poder ampliar ahora o para la próxima corte, el próximo año. Por ahí algún tema que ustedes crean que es importante que se siga profundizando. Señor, como yo le decía, si me permite, como yo le decía al principio, a mí me fue muy útil, a mí en lo personal, ¿no? Por ahí el resto puede tener otra opinión. La forma que usted nos dio la clase fue bastante, por ahí escueta, porque usted nos tiraba un tema y que nosotros desarrollamos el trabajo práctico. Eso también hizo que nosotros, aparte del texto que usted nos mandaba, nosotros teníamos que investigar un poco. No solamente quedarnos con el texto, sino investigar y tratar de entender cuál era el concepto. Eso a mí me generó picazón y tuve que buscar información, hacía los trabajos prácticos sin saber si estaban bien o mal, encarados, y después usted me daba una devolución para que yo corrija cuestiones, y me pareció fácil la materia, ¿sí? Me pareció fácil y por ahí no, creo que tuvimos 2 Zoom nomás con usted, no nos conocíamos, pero a mí se me hizo muy fácil
la manera de dar la clase. Por ahí a otra persona no está de acuerdo conmigo, pero es como la viví yo. Y como le dije al principio, me sirvió para entender los conceptos, porque yo no estoy capacitado en la administración de empresas, por ahí hay alguno que ya tiene la capacitación y le fue mucho más fácil todavía, pero en mi caso, que desconocía totalmente el tema, me hizo entender los conceptos básicos, por lo menos. Bien. Y no solo a nivel empresa, a nivel nosotros también. Porque pues, todo esto se puede bajar a nivel nuestro. O sea, justamente el planeamiento, la dirección, todo eso nuestro. Evidente, nuestra estructura burocrática. Ya lo sabemos y que realmente no orgánica, pero bueno, el hecho de, Bueno, pero por ejemplo, ahí yo pensaba que nuestra estructura era orgánica porque tenemos un organigrama y tenemos un reglamento orgánico y pensaba por mí que era orgánica. Hasta que empecé a leer y digo, no, che, no es así. Pero hasta que no lo leí y no lo vi, no, tenía un concepto errado. pero yo creo que tenemos que ser así, porque a nivel militar yo creo que es importante que sea. Eh, Más que nada, nosotros ahora estamos en tiempo de paz, a Dios gracias, y esperemos seguir así. Ahora, eh, en otro momento, y tiene que bajarse la línea y se terminó. O sea, y obedecer. Y acá se terminó. Si allá en Rusia o en Ucrania cada uno hace lo que quiere, chau. Entonces, evidentemente, el tema burocrático es importante. O sea, nosotros ahora lo estamos viendo también desde una óptica de tiempo de paz. Eh, y si nosotros nos ponemos a pensar todo lo que hemos vivido, desde la guerra de Malvinas hasta casi el conflicto, a punto de tener conflicto con nuestros vecinos de Chile. Realmente, o sea, estar preparados y que de repente, si cada uno hace lo que quiere o trata de hacer lo mejor posible, pero siguiendo su buen saber y entender, evidentemente no, o todo tipo, entre comillas, paz y amor, evidentemente no, acá es más, tiene que, en esos casos, se baja y se cumple lo que yo digo, punto. O sea, y evidentemente el hecho de tener la documentación respaldatoria en un organismo público, principalmente, más el nuestro, es importante. Por eso es muy importante el GDE. Alguien hablaba de que recién se estaba empezando el GDE, creo que en Tierra de Fuego. Me llamó la atención. Eh, pero es importante que esté toda la documentación respaldatoria con el GDE, eh, porque si no, eh, después está todo lo que nosotros estamos escuchando por ahí, de cosas que por ahí no son tan claras, ¿sí? Y no, el manejo de los fondos tiene que ser lo más claro posible, las directivas tienen que ser lo más claro posible, tiene que estar todo registrado. De esa forma, nadie puede opinar nada en contra del otro. ¿Por qué? Porque está todo bien claro, o sea, está todo bien pautado y esto es así, se terminó. O sea, evidente, hay lugares donde hay cosas que tiene que haber libertad, pequeños. Por ejemplo, no sé, la parte legal, evidente, necesita, porque depende del caso que tenga, y es lo que va a tener que aplicar. El caso de hospitales, el caso de odontología, evidentemente, eso va a verle la boca y no puede seguir una directiva. Bueno, depende de qué ponerle un poquito más no sé, Permiso, de la pasta para tapar el. Entonces, no, tiene que estar bien pautado. O sea, ahí permiso, toma la decisión el odontólogo, por ejemplo. señor, permiso. Te queda menos de un minuto. Termina, volvemos a un nuevo. ¿Cómo seguimos?
¿Qué cosa? Queda menos de un minuto Ah, de... ahora, después les vuelvo a abrir otro Zoom. Ahora Bien. abro otro Zoom. Quédense tranquilos que abrimos otro Zoom como para que nos quede. Me van a tener que dar unos minutos, pero abrimos otro Zoom.